El día de hoy hablaremos de un tema, pues, que es complicado hablar, como lo es la soledad. Y, pues, para empezar, me gustaría invitarlos a hacer un ejercicio conmigo de guardar unos segundos de silencio para tratar de pensar y recordar el amor de todas aquellas personas que nos han hecho convertirnos en las personas que somos. Pues muchas gracias por hacer este ejercicio conmigo. Hola, gracias por volver a conectar de nuevo conmigo en este canal llamado La Gran Pregunta, donde estamos tratando siempre de contestar sus grandes preguntas. Les agradezco por su participación, por seguirnos, por suscribirse al canal. Muchísimas gracias por recomendarnos, por sus likes. En esta ocasión tenemos de nuevo como invitado y pues agradezco mucho a la vida por eso al doctor Edilberto Peña, al neuropsiquiatra, director del Centro de Investigación del Sistema Nervioso, para hablarnos acerca de la vida sin soledad, cómo combatir la soledad. Espero les guste y pues por favor mándenme sus comentarios o déjenmelos aquí abajo y yo pues intentaré responderlos. Comenzamos. La Gran Pregunta es un programa producido por mí en donde nos dedicamos al diseño del pensamiento. La música es original de Arturo Mena. Hola, pues muchas gracias, doctor, por Edilberto Peña, de nuevo, por aceptar la invitación para participar aquí en el programa de La Gran Pregunta. Eh, Te lo agradezco. Yo sé que de pronto estos temas son difíciles de tratar, pero trataré como pues, manejarlo de una forma, pues, con tu experiencia que nos permita como trabajar sobre algunas tareas. Nos habíamos quedado pendientes la vez pasada, tú nos habías comentado, cuando hablábamos de la vida sin pareja, que has tenido algunos casos de algunos pacientes que con la pandemia, pacientes como en los setentas, que empezaron a acercarse a las aplicaciones de citas para tratar de eh, combatir la soledad. De hecho, la pregunta entonces del programa de hoy, de este episodio, es cómo combatir la soledad. Eso a mí sería lo que me gustaría ponerte en la mesa y que nos ayudes un poco con tu sabiduría, puesto que además entiendo, yo más o menos hice una pequeña investigación para entrarle al tema y entiendo pues que es una triste realidad, ¿no? En la vida moderna, la soledad hoy, ¿no? No solamente por la pandemia, parece que en Europa mucha gente sola, en Estados Unidos también, que sería como un abordaje, otro abordaje también podría ser generacional, ¿no? Los adultos mayores buscando conectarse a través de Internet con otras personas y los jóvenes demasiado conectados al Internet y también como pues ahí viviendo un poco de aislamiento, ¿no? Entonces, eh, estas nuevas soledades, recuerdo haber leído un libro de una psiquiatra francesa, Irigoyen, ¿no? Que también tiene otro libro que se llama Los narcisos han tomado el poder. Y ella como que relaciona mucho esto, ¿no? Que la soledad además se ha dado como en defensa propia para poder como tomar distancia de algunos comportamientos abusivos. Qué fuerte, ¿no? Entonces, pues bueno, igualmente también veía la erosión de la familia nuclear, el sentimiento de desconexión que tenemos a veces en el trabajo, ¿no? Y cómo entonces, pues pareciera que cada vez hay personas más solteras, no sé, por iniciar más o menos. Sí, y es que saben, y la Organización Mundial de la Salud
nos había advertido antes de la pandemia, a principios de los 2000, que la epidemia del siglo XXI iba a ser la soledad, porque había varios elementos que lo ponían a modo para que la soledad gobernara algunos de los comportamientos humanos. El primero era el cambio en la pirámide poblacional. Éramos poblaciones de muchos jóvenes, pocos viejos, poca esperanza de vida y donde nos teníamos que enfrentar a morir en ciertas edades, esperanzas de vida alrededor de los 60. Y ahora hay que decir que para el caso de México, la esperanza de vida general es de 83 años y para las mujeres en particular de 87. Y eso quiere decir el 50% de la población. El otro 50% va a vivir más de estos 80 años. Entonces lo estamos viendo desde el problema en los sistemas de pensiones, los cambios en las edades de jubilación, pero también el modelo de familia donde podíamos cuidar de un viejo en la casa y darle un cuidado familiar, pues ese se acabó, porque incluso hay menos jóvenes y hay menos jóvenes que estén dispuestos a poder hacer ese trabajo. Entonces, ese era uno de los primeros puntos que nos íbamos a convertir en poblaciones de viejos y de viejos donde cada vez por las limitaciones físicas, por las enfermedades crónico-degenerativas, estuviéramos más solos. Un segundo fenómeno era el posmodernismo, donde el acento se ponía en el individuo y que entonces los logros tenían que ser a partir de cuestiones individuales y meramente personales, no tanto sociales ni gregarias, sino que ahora un joven en su desarrollo, en su etapa adulta, pues tiene muchas ocupaciones para poder destacar y para poder lograr objetivos. Y el tercer punto que ponía la OMS era el tema de lo digital, que con la pandemia vimos que tiene dos caras, también podía servir para acercarnos en situaciones extremas, pero ahora nos pasa aquí en el consultorio que nos traen a jóvenes, a niños, que tienen poca socialización física y a la hora que los exploramos nos damos cuenta que no tienen un problema de socialización, solo que están acostumbrados a hacer su socialización por vía digital y por los juegos conectados en línea, eh, pero que el trabajo en casa, que todavía antes de la pandemia se veía venir como algo que estaba por ahí, las redes sociales, nos iban a favorecer el que la comunicación cara a cara fuera menos frecuente. Y la soledad se convierte en un factor de riesgo para muchas enfermedades crónico-degenerativas y metabólicas. Entonces la OMS nos decía, oigan, aguas, porque estar solo te reduce la esperanza de vida, porque caminas menos, porque haces menos ejercicio, porque duermes con desorden, te duermes en el día, duermes tarde en la noche, comes de peor calidad cuando estás solo, y tienes menos planes y menos empuje para poder realizar cosas y menos objetivos. Y eso te lleva a más infartos, te lleva a más eventos vasculares cerebrales, a peor diabetes, a peor hipertensión arterial sistémica. Entonces la OMS nos decía aguas con la soledad, que ya vimos que es como un monstruo de muchas cabezas, que ataca desde temas familiares, personales, sociales, culturales y médicos. Wow, te agradezco porque pues es algo como lo decía al principio, a veces incómodo de hablar, pero pues es muy humano, ¿no? Como tú lo dices muy bien y pues yo digo cualquier cosa que podamos en la gran pregunta mencionar, pues lo podríamos manejar, ¿no? Entonces, em, estas transiciones, que yo insisto, de esta nueva normalidad, ¿no? Que en algún momento dado nos podrían ayudar como a ver la vida como un regalo que podemos crear con todo y esta longevidad, o
como una maldición, ¿no? Y a mí, pues me gusta mucho trabajar el tema de la conciencia, ¿no? De hacer estos diseños de vida o estos rediseños de vida con conciencia. Recuerdo también como parte de la investigación veía, por ejemplo, hablando de las parejas, ¿no? En Reino Unido encontré una investigación de un investigador en política social que hablaba acerca del rediseño de las parejas y, por ejemplo, un concepto que yo de pronto también he empezado a escuchar, living apart together. Y el otro día me Ujú, decía alguien de eso, ¿no? De cada quien viviendo en su casa. Pero él decía, pero esto es pesimista, esto no resuelve, no hay procesos, esto no resuelve nada. Y ponía un par de casos, ¿no? O sea, una mujer en Reino Unido que quiere tener la relación con su pareja, pero no quiere vivir con él porque no lo aguanta borracho, ¿no? O, ujú. por ejemplo, es un activista ecológico radical, su pareja, y entonces no tiene calefacción en su casa. Entonces ella, por prescripción médica, tiene que tener calefacción. Entonces sí quiere tener la relación, pero no puede vivir con esta persona. Al igualmente, el tercer caso era una pareja con hijos de un matrimonio y con hijos de otro matrimonio y que no querían juntarse porque pensaban que probablemente podrían hacerle daño, ¿no? A los hijos de A los alguna hijos. forma, ¿no? Entonces, esta soledad, fíjate, desde eso, pensar eso, y a lo mejor te va a sonar un poco, a ciencia ficción, pero no lo es. O sea, desde esa nuevo paradigma en las parejas, hasta, por ejemplo, recordaba la biografía esta del astronauta Scott Kelly en su libro Resistencia, ¿no? Que habla de la soledad en el espacio, ¿no? Cómo cuando le empieza a cobrar la factura, el aislamiento, cuando empieza a extrañar a su familia y a sus seres queridos, eh, pues, ¿qué es lo que hace? Y me parece, o sea, como bien importante cómo él le da la vuelta al problema y dice, y es que el problema no es lo que extraño a las personas que quiero, sino muy parecido a la pandemia. O sea, realmente mi paradigma es si iba a sobrevivir este año en la estación espacial. ¿Y qué es lo que hace? ¿No? Ya, o sea, ahí más o menos como que empieza a contar, pero no me quisiera adelantar como para cerrar con algunos tips, pero eh, en medio también me encontraba la soledad en Europa, ¿no? Que ya hubo una primer ministra, Tracy Crouch, que la nombraron como la encargada de combatir la soledad y ella decía, pero es que mi trabajo debería de ser la felicidad en realidad. Y entonces empieza a hacer como varios programas con relación a eso, ¿no? Sí, en el Reino Unido, desde hace algunos gabinetes ya se instituyó el Ministerio de la Soledad, que tiene que ver con adultos mayores y con todas estas nuevas maneras de vivir acompañado. Yo creo que hasta tendríamos que gramaticalmente evolucionar y tratar de buscarles nuevos nombres y nuevas definiciones, porque en este constructo de la soledad nos estamos dando cuenta que lo que generacionalmente se entendía como soledad en los baby boomers probablemente ya no aplica para la generación X, probablemente no para los centennials, para los millennials y para los que sigan, ¿no? Entendiendo ahora que los brincos generacionales antes se daban cada 20 o 25 años y ahora cada 7 o cada 10 años. Y en este sentido, tendríamos que ser flexibles en entender que la soledad es la definición subjetiva de sentirse acompañado y de no estar aislado de mi medio, en donde yo me siento a gusto. Y eso es extraordinariamente personal y subjetivo. Sería muy difícil ya en estos tiempos estar juzgando de forma lejana, como terceras personas, si alguien vive solo o no. Tendríamos en un extremo, por ejemplo, los casos muy polarizados, como de personas en el espectro autista, que ahora ya no se habla de que son enfermedades, sino que son modalidades y formas de carácter. Y entonces alguien en el espectro autista que tiene limitada necesidad y limitadas capacidades para la socialización, se administra, lo comprende, lo vive como una fortaleza en lugar de una debilidad, que es parte del manejo que le damos a esos pacientes, y va estructurando una vida social a partir de temas racionales y lógicos, donde busca
el bienestar y busca la conveniencia y la socialización es un mecanismo para ello. Te agradezco muchísimo, doctor. Se nos cayó un poquito la señal, pero ya estamos de vuelta. Y entonces nos decías, y me parecía como muy interesante, como por ejemplo en los casos de estas características de personalidad de algunas personas con el espectro autista, que me recordó muchísimo como lo que tú decías, otra vez pensando en este astronauta, el programa de diseño de vida de las agencias espaciales, que los hace como revisar todas las mañanas y todas las noches como sus actividades cada 5 minutos. Me suena muchísimo cómo pues, uno puede aprender de tanto de todas las personas, ¿no? O sea, cómo podríamos ocupar como estas fortalezas para planear estas actividades sociales o individuales. Y más como lo que tú decías, ¿no? O sea, me quedé pensando también, cada 7 años, ¿no? Estas transiciones por el tema también como de la longevidad y también yo algo de eso leía que me parece importante como mencionarlo, ¿no? Cómo eso hace que, pues le llaman, por ejemplo, que pueda como desincronizarse las relaciones en casa y en el trabajo por estas múltiples etapas, ¿no? Que yo ya no sé si es desincronización o realmente estamos regresando como a un ciclo de vida como más natural que a lo mejor habíamos perdido como el filósofo Heidegger, como lo decía, ¿no? Nos arrojan a la vida y en este libro del aroma del tiempo que me gusta mucho, ¿no? Pues de hecho apelan a eso, ¿no? A como regresar a contemplar un poco para poder de ahí partir de nuevo, ¿no? Entonces, te agradezco mucho. Ahora entiendo también por qué hay un libro que me gusta mucho de unos psicólogos que se llama el libro Haz más fácil tu matrimonio y ellos hablan en la introducción del libro que el matrimonio es un seguro de vida por todo lo que tú dices. Sí, porque te ayuda para una eh, gran cantidad de factores de protección, incluso para temas de enfermedad mental, en depresión y en suicidio. El estar casado es un factor protector contra la depresión y el suicidio. Al contrario de estar soltero, de estar solo o de no tener adecuadas redes de apoyo. Y por eso es que en el comentario anterior iba mucho al tema de hacer un ejercicio reflexivo profundo y que de manera particular cada quien defina sus rangos de convivencia, sus rangos de necesidad de apoyo, de contención, qué ratos quiero estar aislado, qué momentos son muy importantes para mí, porque lo decías en estos ejemplos de parejas comprometidas pero separadas, viviendo lejos, donde llegan a tomar este tipo de acuerdos y no podemos juzgar estas situaciones con un cartón fijo y duro y un cajón donde se tengan que ajustar, porque si no, lo sano es no vivir solo. Entonces, si estás solo, eres un ser en peligro. Hay que, y lo platicamos cuando ponía el ejemplo yo del espectro autista, hay que ser flexibles y eso lo favorecemos con las personas en espectro autista. Oye, tu vida va a ser mejor con ciertos grados de socialización, tener una red de apoyo que te cache cuando te sientes mal, formar una estructura en la cual soy malo para hacer ejercicio, pero si lo hago en pareja, con un amigo, con una amiga, me viene mejor. No sirvo para comer solo, pero si como con alguien, como más sano, nos hacemos un poquito de competencia en qué también nos cuidamos o qué he descubierto en la dieta, y eso me ayuda. Ciertos placeres o hobbies vienen mejor si los hago acompañados y ciertos trabajos son mucho mejores y susceptibles de mejores resultados si los hago en compañía de otra persona. Entonces, entender que ya no es una cosa dicotómica la soledad. Estoy solo, check, estoy acompañado, check. Si no es un espectro donde nos podemos mover en los rangos donde yo me sienta bien, satisfaciendo mis necesidades en este entorno global que ahorita hacíamos muy bien este ejercicio de ir de lo muy global, estadísticas, cambio de pirámide poblacional, hasta lo muy personal de
eh, te platicaré de personas que están aquí en el consultorio, en este ejemplo de juntos, pero no vivimos juntos, donde están los que se despiertan temprano y los que funcionan muy bien en la noche. Entonces, si vivimos así, si yo soy alguien que me gusta despertarme temprano y a ti te gusta acostarte hasta tarde y levantarte muy tarde, pues probablemente no somos buenos para compartir casa y cama todos los días y más bien vamos a definir qué días podemos congeniar. Entonces sí, el ejercicio reflexivo para redefinir la soledad creo que es algo que es muy necesario para todos. Me hiciste recordar de nuevo al astronauta Scott Kelly, ¿no? Que dice que sí, que a ellos parte de los exámenes que les hacen es investigan su cronotipo, si son matutinos, vespertinos, mixtos, porque obviamente las tareas que les van a dar son pues de suma importancia y tienen que estar totalmente en su cronotipo. Además, recuerdo que también él, hablando de los tips, él dice que entonces, cuando él empieza a sentir que le cobra factura el aislamiento en la estación espacial, hago el paréntesis, él estuvo un año, eso era el experimento, ¿no? Él estuvo un año allá. Y los tips, bueno, él dice que siempre carga un libro de bolsillo, y en este caso es este libro que se llama, creo que Endurance, que es curiosamente como de una aventura en la Antártica peor que la de él, una situación peor que la de él, y eso a él le hace recordar o le hace valorar o le hace pensar si realmente la está pasando tan mal o no cada vez que él siente ese aislamiento, porque pues sí, realmente el tema para él es que no sabe si va a sobrevivir o no en cada momento. Y él da tres tips. Uno, pues sí, que tengas un horario, de que hagas un calendario de tus actividades. Dos, que te apegues a él. Y tres, que salgas a dar un paseo. Claro, él dice, en el espacio implica tres personas más involucradas, millones de dólares, supervisión. Pero es muy curioso porque además él tiene o tenía de estos experimentos como plantar una semilla y como florecer algo pues suena como del Principito, ¿no? Como su rosa en otro planeta, ¿no? Entonces, pues eso, salir a dar esos paseos me gustó muchísimo dentro de esos tips, ¿no? Ahora, también lo que decías me encanta porque con las herramientas de diseño de vida y cada día entiendo más el porqué de estos nuevos trabajos, el porqué de estas nuevas herramientas para diseñar tu vida, tu trabajo, porque, y además cómo lo sugieren como cada 3 años, hacerle como renovaciones y todo lo hacemos con una red de apoyo. Tú tienes que construir un equipo. Y entonces es mucho de lo que tú dices, porque además eso pues al final nos ayuda a que no repitamos como el pasado, ¿no? Como algo encontré que decía, el pasado no predice el futuro. La forma en cómo diseñamos nuestra vida refleja nuestra identidad, quiénes somos y nuestros valores, ¿no? Y yo creo que eso sería para mí como la misma forma en cómo podríamos combatir la soledad, que era lo que yo quería preguntarte hoy, que además, sí, yo creo que la batalla ahora también para todo esto, para todo este rango que tú decías, es recursos humanos, por ejemplo, en las empresas, ¿no? Para retener a las personas con todas estas características o los mismos gobiernos, ¿no? Ese es un gran desafío, ¿no? ¿Correcto? Sí, y si nos vamos a los tips y a las recetas, pues fíjate, el primero sería hacer este ejercicio reflexivo de dónde está mi frontera de la soledad, entendiendo que soy un ente social y que la socialización es algo que le trae beneficios a mi vida. Y en base a eso tengo que centrar mi frontera en mis diferentes áreas de funcionamiento, de pareja, social, familiar, laboral, académica, física, para después utilizar los recursos disponibles a mi favor para satisfacer esa necesidad de ser un ente social, porque no me gustaría que quede como conclusión de esto el satanizar, oye, las redes de citas pues son malas, o jugar en internet y jugar en línea pues es más malo que jugar con alguien de manera presencial.
hay que utilizar los recursos en base a este ejercicio reflexivo siempre y cuando me traigan beneficios y me traigan crecimiento personal. Entonces, si como lo mencionabas al principio de donde salió esta charla, tenemos pacientes de 70, casi 80 años, Los nuevos que sesentas, por los cierto, ¿no? nuevos 60, eso sí, que ahora descubrieron que las apps de citas son maravillosas para poderse contactar con gente que tiene sus mismos intereses, es parte de este ejercicio reflexivo de redefinir cómo voy a utilizar de manera prudente, sabia e inteligente todo lo que tengo desde la conciencia de mis propias aptitudes, mis propias capacidades, mis deseos, mis planes, crear estos procesos y, como bien dices, diseñarlos para obtener un resultado satisfactorio. Entonces, no satanizar que es pésimo estar solo, pues hay que redefinir la soledad. Eh, Forzosamente vivimos en medio de personas, no nos queda de otra, pero que tenemos que graduar nosotros nuestras interacciones y nuestra satisfacción con estas interacciones para probablemente, como decía en uno de los comentarios anteriores, pues a lo mejor hasta dar nuevas definiciones gramaticales a la palabra soledad, porque creo que se nos anda quedando cortita. Me encanta. De hecho, el programa pasado que hicimos de la vida sin pareja, encontré que esta chica que se casaba consigo misma, le llaman sologamia. Ahí está la redefinición gramatical. Qué importante lo que decías siempre del lenguaje, de la narrativa. Sí, pero pues sí, sembrar un poquito en la audiencia esta, esta cosquilla de que no es categórico, no es solo o no solo, y entonces yo tengo que elegir si soy alguien que nació para vivir solo o alguien que nació para ser muy extrovertido y muy sociable. No, tenemos que graduarnos y medirnos, ver cuánto, cómo es lo que me funciona y a partir de eso utilizarlo para mi bienestar, que ese es el fin último, ¿no? Sentirme bien. Que la vida sea un regalo, crear un regalo, que la vida, sí, crear de la vida un regalo y no que sea una maldición, ¿no? Me encanta, te agradezco, como siempre, siempre me dejas como picado y con otra duda y bueno, si hubiera oportunidad me encantaría que nos hablaras un poquito más de eso de los cronotipos y cómo las parejas podrían estar o no juntas también a veces por ese tipo de situaciones. Buena tarea, Toño, ya lo preparamos. Te lo agradezco muchísimo como siempre y bueno, pues no sé si quieras agregar algo tú. Nada, ya dimos las conclusiones acerca de la soledad y de no clavarnos en si es bueno o mala, sino más bien hacer un ejercicio de conciencia y meditarlo un poco. Te lo agradezco mucho, doctor. Pues bueno, el doctor Dilberto Peña, neuropsiquiatra, director de CISNE, del Centro de Investigación del Sistema Nervioso, pues te agradezco como siempre y pues un gran regalo. Gracias, Toño, y gracias a toda la audiencia. Gracias, doctor. Nos conectamos entonces después. Chao. Derritan su corazón. Chao.